Hola. Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, no sé si lo escucháis de fondo. Me he propuesto empezar también otro juego. Este no creo que sea muy largo. Este supongo que serán 4 o 5 vídeos seguramente. A ver, voy a poner aquí que lo veáis un segundo. Ahí está. Tiene ya un montón de años. Acabo de mirar la fecha, es del 93. ¿Vale? 93, ¿eh? A ver, esta es la edición de PlayStation 4. La sacaron hace unos cuantos años, 2 o 3 años, me parece. Vale, voy a saludar aquí en el Twitch a todos. Está ahí el bot. Voy a poner también mi enlace de YouTube ahí en Twitch para el que lo quiera compartir. Y como siempre hago, también el de Twitch. Vale. Es un juego muy divertido, ¿eh? Es un juego de aventuras. Se llama, bueno, eso que se llaman point and click. Es decir, que de los que tienes que mover tú el personaje. Tienes que apuntar a dónde se mueve el personaje. ¿Vale? Voy a ponerlo. Creo que está un poquillo alto la música, ¿no? Creo que a ver si la opción me permite bajar un poco el volumen del juego. A ver. El volumen. Exacto. Uy. Exacto. No, los volúmenes de efectos sí. El de las voces está bien. Bastante alto. Ya está bien, bueno, bastante alto. Ahí tal cual. Subtítulos sí, idioma. Mira. A ver si está en. No creo, ¿no? ¡Ah! En alemán sí, ¿no? Qué mala suerte. Qué rabia. Idioma de la voz, vale. Idioma del texto en español. Y subtítulos sí, claro, si no, no hay otra. Imagen remasterizada, claro que sí. Música, ¿esto qué es? Voy a ponerlo automático y ya está. Aunque también debería de ponerla remasterizada, porque si solo me deja elegir entre... Voy a poner el remasterizado. Este también. ¿Cómo que verbos? ¿Disco barra? ¿Verbos? Disco barra. Mira, esto lo voy a dejar auto porque no sé ni lo que es. Vale, se ha cambiado, ¿no? Sí. Vale. A ver un segundito, que esto ni lo he visto. Vale. Cancelar, abrir, inventario. El inventario es la Y, interactuar. Vale, pasar a punto activo. Mover cursor, comentarios del desarrollador. Cambiar personaje. Ah, mira, cambiar personaje, resaltar objetivos. Interesante resaltar objetivos, ¿eh? Cambiar el personaje. Ah, son los dos de la izquierda. El inventario y recorrer el inventario, abrir menú, cambiar el modo de renderización. Vale. Bueno. Bueno, pues vamos al ataque. Se sobreescribirán los datos guardados de forma automática. Seguro que quieres iniciar, por supuesto. ¿Quieres activar los comentarios del desarrollador? Pues... sí, ¿no? Yo qué sé, sí. Bueno, es un juego muy divertido, ¿eh? Hay que decirlo. De LucasArts. So, did we already introduce ourselves? Should we do it again for real? Who's gonna start? Peter. Hi, I'm Peter Chan. No. No. Ya sé lo que es eso. No, vale, ahora sí. Es eso que salía hablando. No, yo quiero el original. Ahora no salen los comentarios del desarrollador. Sale el juego normal. Ahora.
son los malos. ¿Para qué? I'm thirsty. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Like I could. Like I could. Le salen brazos. Resulta Take on the world. se vuelve más agresivo y encima le salen brazos. Estos son los Look, protagonistas. Hoagie, it's a Dos de hamster. ellos. Just what I need for dissection lab tomorrow. Uy, I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that Ahí está el hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now I know that I must go back to the mansion. es que hay una saga que se llama Maniac Mansion, que es de ellos. Esto es, supongo que es la secuela, ¿no? Claro, estamos ya hablando de gráficos de los años 80. Vamos, super pixelados y todo eso, ¿sabes? Este está remasterizado, por eso se ve bastante... se ve muy bien, limpia los gráficos. Bueno. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain Command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Claro, ya empezamos, ¿no? Bueno, aquí está lo que antes he leído así por encima. No me recuerdo de todo, pero bueno. A ver, típico de los juegos, ¿lo veis? Todo apuntar. Está y está muy bien. Como yo jugué en su día, fabuloso. Hay tres personajes. No sé si puedo... Ahora no me puedo mover entre ellos, ¿vale? Pero pronto me podré mover entre ellos. ¿Por qué he puesto aquí? Acabo de ver una cosa. Tiene puesto aquí Hot to Survive. Esto va como quiere, ¿eh? Lleva unos cuantos días haciendo lo que quiere esto. Un segundo. Se ha ido y mira que lo había configurado bien. Nada, el título del juego que se está jugando, por si alguien, yo que sé, alguien está buscando en Twitch, por ejemplo, o en Google, que le aparezca justamente el juego para buscarlo bien. A ver, por ejemplo, mirad, la planta, ¿no? Uy, pero... ¡Oh, la han cambiado! A horticultural horror. ¡Qué fuerte!
Antes, en el juego, aparecía un cuadrado en la parte de abajo donde ponía mirar, tocar, usar, no sé qué. Le han cambiado al cuadrado este. A ver. Empujar. ¡Ay, qué gracioso! Tirar la planta. Tirar de la planta. Mirar la planta y agarrar la planta. Y nada, y no hacer nada. A ver, por ejemplo. A horticultural horror. Vale, mira, por ejemplo, aquí. Ostras. Cerra. It's stuck to the floor. It's stuck to the floor. Bueno. I'm not leaving this motel until I find those Bueno, tentacles. tiene que encontrar a los tentáculos. Él dice que lo más seguro que estén en... Looks like a stand for tourist laboratorio. info and ads for local merchants. It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Que todo americano tendría que tener una... ¿Cómo es que ha dicho? Una... En el sótano, ¿no? Ahora no sé lo que ha dicho. A ver, aquí... Ah, una aspiradora. Vale, no sabía lo que era. Esto no sé lo que es. A ver... The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Great stuff. A ver, por ejemplo... A ver si alguien nos contesta. Vamos a picar el timbre. No viene nadie. A ver. I don't know the combination. A ver, voy a mirar un segundo el retrato. Looks like Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way, but I'm glad he eventually accepted his hair loss. I don't have time for idle chit-chat now. I have work to do. Ahora vamos a mirar. He dejado la cuenta ahí. La puerta abierta y la cuenta del banco también. Tiene... Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. Bueno, por eso la he dejado, porque no tiene un duro. A ver, el cajón, por ejemplo. Vamos a abrir el cajón. Mira, esto siempre... Cualquier cosa que... Aquí los juegos estos de point and click, es todo lo que puedas repiñar. Hay que repiñarlo, ¿sabes? Todo, absolutamente todo. Vamos a mirar el calendario. I have 3 just like it at home. Ya se ve Star Wars. Wow, it's from my favorite movie. La cámara. A ver, mira la cámara. Es la madre, es que feo, ¿eh? Always make sure they get your good side. A ver. Ah, mira, fotos de la familia. Vamos a mirarlas. Y a ver si no creo que las pueda coger. Además que... Boy, the Edisons are a spectacularly ugly family. I don't want to carry those people around in my wallet. Vale. A ver, ya que aquí está todo, creo. Mira, hay una moneda. Me acabo de fijar ahora. Pero esto no funciona. Está fuera. Out of order. Vale. Aquí ha enviado a la otra. Así que supongo que no podré entrar.
Laverne's covering that territory. Vale. Esto es un cartel de empleo. Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school diploma not required. Pues píllalo, yo qué sé. Ah, ¿lo puede pillar? A ver, ¿qué se ve desde la ventana? Un segundo. Someone's breaking into a car out there. ¿El qué? ¿Que alguien está intentando? Pues será tu coche, ¿no? Si acabas de llegar. A ver si puedo abrir la puerta. I'm not leaving this motel until I find those tentacles. Vamos a ver. Esto me parece que aquí no puede ir porque está el otro, ¿no? Hoagie's got that part of the house. There's something funny about that clock. Cuando dice eso es un juego, tienes que hacerle caso, ¿sabes? Aha! A secret passage. This is all too easy. Bueno. Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, just something I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Had to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Ahora lo está liberando. Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Wait! Ya lo ha fastidiado. Oh, yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Leaping lab rats! Dr. Fred. What have you done this time, you meddling milquetoast? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity! Whoops. Our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river! Isn't it a little late for that, Doctor? Of course! That's why I'll have to do it! Yesterday! To the time machine! This is all your fault, Bernard. Behold, children, the Chronogon! Doc, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive! Have any people ever been hurt in this thing? Of course not! This is the first time I've ever tried it on people! Si es la primera vez que viaja gente, nadie ha sufrido daño. Pero lo están enviando en letrinas, vamos, en bates portátiles. No se le ha ocurrido otra cosa, ¿sabes? Well, I'll be! Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. What could it all mean? I don't know. I don't want to know. Son personajes que saldrán en el juego. Die! Die! We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! No. And they said imitation diamond wasn't good enough. Era un diamante de imitación. Uh-oh.
Bueno, y aquí empieza la historia, que es... Está muy bien. Son 3 personajes que están en tiempos de la historia diferentes. A Leonard le ha tocado el presente. Cheap mail order No, jewels. Leonard no, Bernard. What perdón. happened to Hoagie and Laverne? Y I Hoagie ha knew ido al I should have pasado bought a real y Laverne ha diamond. ido al futuro. Are they alive? My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogens and... Plug them in? Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the ¿Ves? Ese es el primer past? problema. Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we going to get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now what am I going to do? I think I made myself perfectly clear. Step 1, find plans. Step 2, save world. Step 3, get out of my house. Let's get Ha salvado los cracking. tentáculos. Vamos, es que el Bernard este es tonto el culo. Bueno, ya lo habéis escuchado. Encontrar los planos, paso 1, ¿vale? Encontrar los planos, que vete a saber dónde están. Y hay que enviárselo a Hoagie, que es el recordito, que está en el pasado. Y claro, no hay forma humana de conectar esta letrina a la corriente, porque no se había inventado aún la electricidad, ¿vale? Y la otra de momento no tiene problemas, pero va a tener problemas, ¿vale? Porque si no, no habría juego. Vamos a ver, vamos a mirar así de reojo, porque todo lo que se mire luego en las líneas de... It can't do anything without a new diamond. Hay que conseguir un diamante para el cacharro este, ¿vale? Y esto no va, por supuesto no irá. I don't want to cause any more trouble. Vale, que aquí no haga nada, vamos. ¿Vale? Vamos a mirar la cronoletrina. I'm surprised I ever got out of there alive. Vale. Maybe I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs. Vale, está buscando los planos y dice que puede ser que estén arriba. Es decir, que hay que escucharlo todo en el juego, ¿eh? Porque a veces te pierdes algo y es importantísimo. Vamos a ver. It looks like a generator driven by a treadmill. Pero ya te dice la idea de lo que es. Dice que funciona como una especie de molinillo y pone generador de hámster. Es decir, que es un generador que funciona con un hámster. Que es el hámster que nos dio el papelito. Puede ser ese. Perfectamente. Aquí está esto que no sirve de nada ahora mismo. Porque los tentáculos se ponen a beber ahora. There, it's off. But it's too late now. Ahora es demasiado tarde porque ya han bebido el líquido. Él lo que quería es retroceder en el tiempo hasta ayer, que conectó la máquina para que los tentáculos no bebiesen. Pero le ha salido el tiro por la culata. Bueno. Uy, aquí hay algo, espérate a ver. Hay que mirarlo todo, ¿eh? It's Dr. Fred's design for a super battery. It's capable of storing Mira, up to si estaba 1 ahí mismo. gigavolt with a charging time of only 0.01 seconds. Wow! Vale, pues vamos a cogerla. I've got the plans. Quick, we have to flush them to Hoagie. How did you get over there? My ingenious super battery design, please. You really flushed them. Yes. Lo ha tirado. Down the toilet. Sí, pues sí. No, through time.
A través del tiempo. Se la ha enviado Using a the la otra. highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogen, you can flush small inanimate objects to each other Inanimados, through time. Envía Flush objetos small inanimados en el inanimate tiempo. objects to each other through time. Todo lo que nos Hello? Dr. Fred, can you hear me? Drat. Did you hear something? No, let's see if what's his name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times, tentacles are taking over the world, and now the toilet's backing up. Okay, come over here. Ahora mira la It's letrina. your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? I want you ¿Veis el to cable? pick up those plans you see in the chronogen, Hoagie. Ah, tiene que meter la Bring mano them to en la Red letrina. Edison. He's my great grandfather. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogen. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Vale, y ahora Does he have any experience with electronics? Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Time for me to save the world, I guess. Vale, aquí puedo pasar. Mira, que se ha llevado un abrelatas. A ver, ¿para qué se ha llevado un abrelatas este hombre? Bitchin'. ¿Y qué más ha llevado? Ah, ¿ya lo ha cogido? Vale. Este es el diseño de la batería que tengo que hacer en el pasado, ¿vale? Hay que prestar atención. Picatostes. ¿Ve? Esta barra tiene que ser de oro. Esto de aquí tiene que ser aceite. Y esto de aquí tiene que ser vinagre. Y esto pone que tiene que ser lechuga. ¿Vale? No hay lógica, ¿vale? Es así, ¿vale? It's the battery plans I'm supposed to give to that Red Edison dude. Vamos. Ye oldie outhouses. Escucha, ¿y sí que hay una letrina aquí? Grody. A ver, ¿puede abrirla? Huh, this door appears to be locked. Aquí está el enchufe. I should plug that into the super battery once I get one made. Vale. Tiene que usarlo con la... A ver. Huh, this door appears to be locked. Vale. A ver. ¿Lo veis? So as soon as Hoagie gets that battery working, we're set. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. Y tiene la cuenta And cero your de friend in the dinero. future needs power too, if she's still alive. Alive? Sí que está. Get me la out of Berna. here! I like trees and everything, but this one has got to go. Bueno. ¿Lo veis? Aquí puedo ir pasar de uno al otro. ¿Lo veis? Y aquí supongo que la laverna... No, la laverna aún no se ha activado. No sé por qué, ¿vale? Pero se activará. Aquí, por ejemplo, voy a... Mira, voy a hablar con él. Un segundito. ¿Este para qué era? Ah, vale. Hey, Dr. Fred, A ver. we have to do something. What do you suggest, college boy? No diamond for the central unit, no power for the chronogens. Vale. A mutant monster of my own creation, roaming the countryside, taking over the world. It's a dark day for mad science. Why can't we just fix the time machine? It needs a whole new diamond. Now where am I going to get the money?
¿Qué le sugiere? ¿Una venta de repostería para el Bake diamante? sale? Do you realize how much a diamond costs? 2 months of the groom's salary? $2 million! 2 millones. So, you've got money, don't you? Well, I didn't get all the money I expected from that TV show about us. We had to rent out our mansion as a hotel just to make ends meet. If only I had signed that contract in time. ¿La habéis escuchado? Ya. Si hubiese... Ya te da el juego muchas cosas con idea. Si yo hubiese firmado el contrato por el hotel ese en su tiempo, ahora sería rico, ¿vale? What contract? Well, after that incident where I was possessed by a meteor from outer space, somebody decided to make a show about us, but they didn't pay us anything. All we got was a cut of the video game. Wow, that thing made millions. Yes, I forgot to sign the royalty contract in time, though. I still have it in my safe upstairs. Oh, qué bueno. Ya te está dando ideas de a ver cómo se puede conseguir el dinero. Que también recibiría dinero por el juego, que es el juego, creo que es el Maniac Mansion al que se está refiriendo. Que bueno, que en su época triunfó, ¿vale? Es la precuela de este, ¿no? Y dice que tiene el contrato arriba en una caja fuerte, pero claro, la caja fuerte está cerrada y no sé si querrá abrirla para nosotros. Pero claro, ahora no sirve, porque claro, sí, busquemos el contrato de la caja fuerte, pero y firmémoslo, no va a servir porque tenía que ser en su día. Pero claro, tenemos una máquina del tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. Let's go get the contract out of the safe and sign it. I forgot the combination. Yeah. But that's so stupid, Dr. Fred. I know. It gives my enormous brain nightmares. Every night I dream about opening the safe, but I find something horrible inside and slam it shut. Over and over again, night after night. Is that why you drink so much coffee? I haven't slept in 2 years. ¿Qué dice? Que no ha dormido en 2 años, ha dicho. Y que porque tiene un sueño, ha dicho que tiene un sueño de que está abriendo y encuentra algo que no le gusta. Vale. Se te van a estropear las manos haciendo eso. You're going to get really chafed hands doing that. Vamos a ver. Sorry, coffee jitters. Maybe claro. you should switch to decaf. No, then I'd fall asleep and the dreams would come. Ya también está dando una idea. Descafeinado, café descafeinado. Para que duerma. A ver, ¿cómo va? How's the mad scientist biz? Not too lucrative lately. We're living mostly on the income from renting out our mansion. That and Edna's tips from her exotic dancing. ¿Quién es Edna? Well, Vale. gotta go save the world. Good luck. A ver la taza si se la puedo... No creo, está mirando la taza, no puedo cogerla. Que va, no me va a dejar. Get away from that. Vale. A ver si me deja ir arriba, que no tengo ni idea. Si me deja ir arriba. Es que me deja, ¿no? A ver. Vale. Bueno, y ahora quizás sí que me deje subir arriba. Vale. Mira, se ve el tentáculo atrás. Bueno. It's pretty darn cold. It's pretty darn cold. It is open. Perdón, me he equivocado. Vamos a ver si aquí se puede abrir. Oh, mira qué bien.
W. A ver, ¿qué es esto? Tiene ahí un suéter, ¿vale? Está claro que en algún momento voy a tener que utilizar... Mira, hay unas llaves, ¿no? ¿Esto qué es? No. Hi there! A ver, si lo despierto, por ejemplo... No good. I can't knock it over. This beautiful 4,000-carat diamond can be yours today for the special rock-bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR Wars. Star Wars, ¿no? Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. A ver si puedo abrir los cajones, por ejemplo. No, los cajones no. El teléfono, a ver. Yo qué sé. Agarrar, usar, ¿no? Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. That will be $2 million. Do you have a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. What's the number, sir? It's 846-427-35327. I'm sorry, the Creditron shows that account to be empty. Vale. A menos, pero ya sabemos que si en algún momento le ingresan el dinero de 2 millones de dólares, a ver cómo nos los apañamos. Así se puede comprar el diamante. Está aquí con la tele esta. Vamos a apagarla. A ver si puedo... ¿cómo es? Tirar, ¿no? Sería tirar... A ver... O agarrar. I can't pick it up. That guy is lying on it. Sí, es enorme. A ver si lo puedo despertar, por ejemplo. A hymn. Late night? No, esto no se despierta. I'm trying to save the world from a nasty tentacle. Me parece que no, Bernard. I had an uncle who snored as loud as you do. El chico He hablando. lived in California until he was declared an earthquake hazard. Nada. No, Nice room you've got here. no. No se despierta así, Bernard. I'd better be going now. Bueno. A ver. I'd rather not. I'd rather not. Uy, espérate, que aquí hay un asunto que hay que averiguar. Uy, aquí ha pasado algo. No me he entendido. No. A peor, lo he hecho peor. Bueno. Pues nada, vámonos. Espérate un segundo. A ver si cerrando la puerta, que a veces hay trucos así. A ver si cerrando la puerta hay algo dentro. ¡Ah, pillín! ¿Sabía yo que había visto... Había visto yo unas llaves? A ver, será de este señor, que vete a saber... A ver, cerrar la puerta.
That buzzing fluorescent light makes the beef jerky look especially attractive. Iba a empujarla, pero no me deja empujarla. Except for those beef squigglies, I got everything I want out of there. Vale. Vamos a seguir investigando a ver qué hay más por aquí. It's useless. No one will ever be interested in my design, so I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. How appropriate. I can't even do this right. A ver, espérate que aquí a ver si puedo pillar algo. Desde aquí no la puedo ver. I can't see it very well from here. I can't see it very well from here. A ver el candado. ¿Me dejará el candado? No. A ver si puedo hablar con él. Hi, my name's Bernard. What's yours? Dwayne, isn't that depressing? Gee, you look depressed. What clued you in, Brainiac? The stooped shoulders and long face? I'm having a crisis here, a warehouse of anguish. I'm a novelty goods designer by trade. I've come up with some fabulous ideas. The exploding lollipop, itching powder gum, and reverse 3D glasses, to name a few. The problem is, no one likes my designs. I send them all over the world and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. Pues venga, a mí I like your design ideas. Well, I didn't mean you. Vaya, ¿por qué? Maybe I can help cheer you up. Oh, I can hardly wait. Maybe some calisthenics would help. ¿Qué calistenia? Last time I tried calisthenics, I ruptured my spleen. Ugh. Why don't you try whistling a happy tune? I invented a whistle that turned your lips green. Nobody liked it. Uy, pobrecillo, le he hecho recordar algo malo. Let's discuss philosophy. Okay, here's my philosophy. Life is completely pointless, especially mine. Uy, qué negativo está este hombre. Nietzsche had some interesting ideas along those lines. Oh, who cares? Philosophers are all failures like me who couldn't make it in a real profession. ¿Cómo? ¿Qué música? Ah, eso no entiendo la música ahora. Nice music they pipe in here, huh? It's from the Elevator Classics series. It seems like this one tune has been on all day. I've never been so depressed in my life. Never mind. Vale. La pistola, a ver si me la da, por ejemplo. I can't reach that from here. Vale, que no me la da, ¿no? Que si yo lo intento. It's pretty small. ¿Y el cuadro? I can't see it very well from here. Vale, pues entonces vamos a dejar al pobre hombre ahí. Vale. Pues vaya panorama hay por aquí, ¿no? Green! Bernard! What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? Yeah. Hey! What's up, Bernard? What do you suppose Purple's up to now? Conquistando el mundo. Well, he wants to take over the world, so I figure he's up to something devious. Claro. A ver. Conducting cryogenic experiments on small animals? I wouldn't doubt it,
but I was thinking more along the lines of politics. Se ha metido en la política. Bueno, vamos a ver si me ayuda. Wanna help me save the world? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. ¿El qué? ¿Qué banda? ¿Qué dice? How's your new band doing? Green tea and the sushi platter? We're doing great. We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Pero ya acaba de salir, ¿no? Ya tenía una banda y acaba de salir. A ver, una armonía, 3 voces intoxicante. Intoxicating 3-part vocal harmony? Volume, man, volume! We have a chance to win a Grimy Award as the loudest new band. We're pulling out all the stops. Weren't you looking for a new guitarist a while back? Yes, but we decided to go with a guy who plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. Vale. Ya está diciendo... Tiene algo de la... Aquí está relacionado algo con una banda eléctrica, Mira, a ver. Are you working on an album? ¿Está preparando un álbum? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. I've got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. Ah, mira, a ver si le da algo. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio stations, but we have a huge following in the club scene. That's great. ¿La habéis escuchado? Yeah. Dice que es demasiado vanguardista para esta época. Es decir, que si se puede jugar con la Vern que está en el futuro, quizá en el futuro no sea tan vanguardista, que sea retro. ¿Vale? Entonces, supongo que ahora hay que prestar ahora mucha atención a cualquier cosa que esté relacionado con el pasado y el futuro, ¿eh? Cualquier cosa que esté en pasado, que digan, hay que cogerle el porqué. Vamos a ver, ¿para qué tienes? ¿Dónde está la cesta de paja? ¿Dónde está? Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. How does a tentacle sit in a beanbag él. chair? Oh, that part's easy. It's getting back out of it that's hard. Se mete en el agujero de ahí y dice que le cuesta salir. Vamos a ver. Can you actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged, though, because he doesn't have fingers. Well, see you later, Green. Yeah! Good luck in saving the world, B-Man. Vale. Resulta que él tiene... Como habéis visto, él tiene... el otro tiene brazos, pero no tiene dedos y no puede utilizar la bola. A ver si me la deja coger. A ver, si no lo usa ninguna de los dos, a lo mejor me deja, ¿no? It looks too heavy for me to pick up. A ver, ¿me dejará coger esto? No creo, ¿no? Los planes para dominar el mundo. I don't need to take over the world. Vale. Ah, mira. Vamos a usarlo. A ver si... Wow! This is loud. ¡Ostras! No me había fijado yo en el techo. Whew. Vale, guay. Y bueno, por aquí no... A ver si me dice algo más, si no, corto aquí. Hey! A ver. What's up, Bernard? Not much actually. Still saving the world and all that. La bola de bolos me parece que... Oh, well, good luck then. Vale, no me dice nada. Pues nada, vamos a salir. Y recordad, tengo que ir abajo a pillar eso que se ha caído, que no sé lo que es.
creepy. Must be an Edison. Debe ser un Edison. A ver, le voy a empujar. It looks awful heavy. Vale. Fotografía, voy a mirar. Es Elvis, parece Elvis, It's signed, Edna, thanks for giving me the fever. ¿no? Uy, Edna será ella, ¿no? Sí. It looks like a physics professor I knew in the 2nd grade. Don't even think about it. Don't even think about it. Ooh, baby, Qué what fea a es. man. You ain't kidding, precious. Don't even think about it. No me deja hacer nada. A ver, a lo mejor habiéndolo empujado. I see a large pulsating lump with blue stripes on it. It's Dr. Fred's office. Nothing going on in there. A ver, ¿qué más hay? Looks like the hallway. El pasillo, esto no funcionará. Not too interesting. El hombre. Something strange is going on in there. Allí pasa algo raro. Si la empujo más, porque esa movida está ahí. ¡Ay! Ahora no me deja. Ahí voy a hablar con ella, a ver si lo vence. Excuse me. What is it? I'm rather. Say, aren't you Bernard Bernoulli? Yes, that's right. I knew it! You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. What did you come for this time? I'm trying to keep a tentacle from conquering the world. Yo no me, Really? How no me nice. pasé el Maniac Mansion, así que no me acuerdo de ese juego. How's Dr. Fred doing? Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. But he seems a lot better now that he stopped sleepwalking. A ver, How did he wreck mira, the esto es family interesante. A ver cómo destruyo finances? las finanzas, a ver si puedo corregirlo. Well, we should have made millions on the computer game they made about us. Ahí But está. the resident genius locked the contract in the safe in his office and forgot the combination. Ya está, pues ahí está, para comprar el diamante ya sabemos cómo se debe hacer. Está clarísimo, tiene que firmar el contrato, ¿vale? Pero claro, en el pasado, ahora no le servirá de nada. Pero podemos usarlo en el pasado, eso es lo bueno. Vamos a ver. ¿Qué? What's wrong with sleepwalking? Ordinarily nothing. But when Fred sleepwalks, he remembers the combination to the ¡Oh, safe. qué bueno! I'd find him in the office, opening it, screaming like a cat in the oven, and slamming it again. Something about what's in there really scares him. Unfortunately, I was never able to catch the combination since he works it so fast. Es sonámbulo. ¿Vale? El doctor Fred es sonámbulo. Y dice que cuando si la habéis leído, que va ahí, cuando está sonámbulo, va a la caja fuerte y marca y abre la caja. Pero dice que la abre muy rápido y lo que ve dentro se asusta, que eso ya lo había dicho él. A ver, ¿cómo lo How did he manage to stop sleepwalking? He stopped sleeping. Fred drinks a lot of coffee. Ah, Me, asómate. I only drink decaf. Ya está. Tenemos que hacer que beba descafeinado, ¿vale? A ver, I was just admiring your statue. la estatua. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it. This is quite an array of gadgetry you have here. Yes,
It's the best surveillance system in the state. Is that a Plexus 7000 VCR? It sure is. It's got a dual-tape speed motor with cobalt casing. Don't touch it. Are those xenophobe crystal matrix monitors? They sure are. They're so clear you can see the fleas on the bedroom walls. Don't touch. No le deja. Claro, no podría. Do you think I could play with these a bit? Absolutely not. Vale. I'll let you get back to what you were doing. Come back anytime, you big hunk. Uy, qué diabólico. A ver si la puedo empujar otra vez. A ver. Ah, se agarra. Creía que se agarraba de la puerta, se agarra de la mano de la estatua. Como dice que pesaba mucho, pues vamos a ver. Señores, hay que deshacerse de esta. No sé si hacer aquí, yo que sé, líquido por aquí para que se resbale más rápido, de aceite o yo que sé, que te sabes, ¿vale? Bueno, todo hay que ir pensándolo, ¿vale? Hay que hacer un conglomerado y ir pensando en todo. Hey, aren't you Weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why, yes, Hey, do I know you? Yeah, I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. Nope, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. Vale, menos mal. Pues el tío está cachas. Dice que tiene la mente bloqueada de lo que le pasó, supongo que haciendo referencia a Maniac Mansion, seguro. Así que abandonaste la locura del comando. So you gave up the crazy military commando thing? I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Ahora colecciona sellos. Vamos, que está haciendo una terapia psicológica a base de coleccionar sellos, ¿no? Para relajarse. A ver qué dice. That's quite a nice collection. Can I have it? No, I mean, no. They mean a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Nice hamster. Does he do tricks? No, he just sits there. I used to have a really smart hamster, but something happened to him. What happened to the old hamster? I don't remember. When I try, all I can think of is a flash of light and this horrible sound. What was the horrible sound? It was sort of like ding. Oh God, I hear it in my dreams till this day. Ah, mira. Sí, el generador aquel que había allí era de hámster, ¿no? That hamster really should get some exercise. Well, Dad puts him to work down in the basement sometimes. But then he starts sweating, and then he gets wet, and then he gets cold, and then he refuses to work. Your dad or the hamster? Are you making fun of me? No, I get upset when people make fun of me. I just meant... Oh, it makes me so mad. I just want to... relax. I want to relax. I'll be okay if I just focus on my stamps. Are all your hobbies this fascinating? I don't have any other hobbies. These stamps are my whole life. If anything were ever to happen to them... Uy. Si algo le pasara a mis sellos... Madre mía.
A ver, algo pasará, no sé en qué momento. Supongo que es que para que le deje coger el hámster, porque seguramente voy a ir a cogerlo y me va a decir que no. Y los viejos... How are the folks? Well, Dad's in the basement doing an experiment. Mom's in the next room spying on a honeymoon. Ted's in the front yard. Holding up a bowl of lard? Well, it's a bird bath, actually, but it rhymes better your way. Well, hope I didn't get you too excited. Bye. Oye, yo había cogido... Peace be with you. Pony Express stamps. Yes, not the most valuable kind, but they have a lot of sentimental value to me. Bueno, supongo que también el ordenador, que no me dejará utilizarlo, ¿no? A ver... hablar con el ordenador. A ver. Hello, little computer. I respect you, even though you've only got 64K of memory. A ver. Venga ya. Venga ya. ¿Va en serio que han colgado aquí el Man in Mansion? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que hayan metido un juego dentro del juego. De todas formas, no lo... Jeepers. Ostras, pues qué fuerte si se pudiese jugar ahí. No creo, vamos. A ver, ¿cómo se salvaba aquí? Me parece que he visto un... Qué fuerte. Qué fuerte. Aparece como el antiguo que aparecía la A y B de los disquetes. Qué fuerte. Qué bueno, qué bueno. Qué viejos recuerdos. Sí, señor. A ver, voy a pillar el hámster. ¿No puedo hablar con él? Bueno, a ver, voy a mirarlo primero. He's reading the Wall Street Journal. A ver, voy a pillarlo. ¡Eh! ¡Me ha dejado! ¡Qué fuerte! A ver las cosas que llevo en el... Tinta que desaparece. A ver. Voy a ser muy cruel, pero voy a hacerlo, ¿sabes? No creo que me pegue, vamos. Pero a lo mejor podría estar relacionado con la habitación de al lado, ¿sabes? A ver, espérate un segundo. Vamos a cruzar los dedos, A ver, aquí no me voy a pasar al enemigo final como hacen los videojuegos, pero voy a hacer... A ver. Hey, wanna see a neat trick? Sure. Vamos a ver. Neat, huh? My Pony Express stamps. You ruined my Pony Express stamps. Not to mention 5 years of therapy. Get out of my room. Jeez, what a grump. He should really try to find some outlet for those... Ah, mira. negative feelings. Qué bueno. Qué bueno. Pues nada. Y voy a mirarlo un segundo a ver qué es eso. ¿El libro de sellos? Supongo que será el libro de sellos. A ver. Aquí. No, usar no. It looks like all the ink's disappeared now. Ya desapareció la tinta, ¿vale? Nada, es un libro de sellos, ¿vale? No es nada. A ver, la llave, no la he mirado, ¿qué era? There's a whole lot of keys on here. Ah, bueno, pues ya está. A ver la cinta esta. There's no label, it's probably blank. Vale, parece que está en blanco. El hámster... Cute little fella. Vale.
Este está en curso. A 1778 Pony Express General Delivery Stamp. Interesante, Not too valuable, but it is uncancelled. Interesantísimo. Dice que está sin usar el sello y es de 1778. Y curiosamente, vamos a ver la fecha en la que está el hockey. ¿Vale? El otro. Todo está entrelazado. Luego hay que ir hilando todas las cosas. ¿Vale? Todo es ir hilando las cosas. ¿Qué es lo que mola de esto de aquí? ¿Trampilla? ¿De qué? ¿Dónde está la trampilla? Ah, vale, la trampilla. ¿Dónde estoy? La luz, la mesa, esto... A ver, la mirilla. There doesn't seem to be anything dangerous in there. Pues nada, vamos a abrir, ¿no? ¿Se puede abrir? Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, una camita muy linda. It's not exactly the Ritz. No time for that now. I'm saving the world from Purple Tentacle. Sí, claro. Vamos a ver. A ver, recordad que tengo que coger aceite, vinagre y unos cacharritos cuadrados, oro, para fabricar la batería. ¿Vale? Y lechuga. A ver, aquí no hay nada. Aquí no... Ah, mira la ventana. I can see the roof and some Christmas lights. It's already open. Ah, vale. Wow, a pulley. By using a combination of flexible materials and a wheel, one may gain mechanical advantage by changing the direction of motion and the applied force. Ah, vale. I can't, it's stuck. Bueno, no hace nada esto para una bandera. A ver, A handle attached to a rotating shaft which transmits and modifies rotary motion and torque. Vale, ya quedó claro, es una manivela. A ver, ¿puedo cogerla? ¡Uy! Vale. ¡Ostras! ¡Ostras, qué fuerte! Vale. Es un mechero, pone, ¿eh? Hey, boy, you missed the party. You and the clown were having a party? No, last night. No ocupe, ¿no? At the Novelty Goods Salesmen's Convention. I tell you, we novelty goods salesmen know how to have a good time. Vamos a ver. Don Corleone dice que se... Has anyone ever told you you look like Don Corleone? That's strange. My wife says I look like the ghost pirate LeChuck. Oh, want a cigar? ¿Cómo se hace publicidad de la propia empresa? Porque creo que el fantasma de LeChuck es de... Ay, ¿cómo era el juego? También es un juego de ellos, de LucasArts, me parece. A ver si me recuerdo cómo era, ¿eh? A ver, claro. Sure, lay one of those Havanan babies on me. Thought I was gonna blow your head off there, didn't you? Well, you were right! Qué gracioso es. Vamos a ver. Vaya fiesta tuvieron ayer, ¿no? You shouldn't smoke. It's a bad habit. Bueno. La cara que se le queda mirando. That cracks me up every time. Disgusting. No creo que quiera coger nada de ahí, pero bueno, voy a intentar. I don't even want to touch that gunk. No lo cogería, vamos. Si fuese yo en real, no cogería nada. ¿Esto qué es?
¡Ey! ¡Ey! Looks like they all escaped. Looks like they all escaped. Ah, recipiente con... A ver, voy a intentar cogerlo. No, eso no, esto. Que no me deja marcarlo. Air conditioning, I guess. Voy a mirar a ver qué hay dentro. Air conditioning, I guess. Ah, que está ahí. Está ahí la... No me deja. No use in doing that, it's empty. ¡Ea! Ya lo pillé. Eso sí que me recordaba, de todas formas. Este sí que me recordaba. No, este. No, este no. La rejilla. Ahí está. Vamos a intentar, por si acaso. No. You looking at me? Are you looking at me? Then who are you looking at, huh? I asked you a question. Okay, clown, that does it. I hate that clown. A ver. Me parece que no gana él siempre. I can't. Uzo's intimidating. Sí, espérate, a ver si me deja a ver si me deja coger. No creo que me deje coger el mechero. Hands off, boy! That's a precision-made novelty device! Hi there. What can I do for you, kid? Ahora Dante Alighieri. A ver, bueno. Nice cigars. I roll them myself. So, want another cigar? Okay, but only if you promise not to light it this time. Would I do a thing like that? ¿Qué será? Era por si le daba, yo que sé, en puro, a ver si había una forma de evitarlo. I told you it was a bad habit. Vale. Pero no hay forma de que me dé uno, ¿no? A ver. Hi there. What can I do for you, kid? Has anyone ever told you you look like Don Quixote? That's strange. My wife says I look like Charles de Gaulle. So, want another cigar? No, me vas a entender. Sorry, my mom told me never to smoke. Hey, if I listened to my mom, I wouldn't be where I am today. Well, suit yourself, boy. Vale. Nada, que le gusta estas bromas.
un simple tenedor, supongo, ¿no? Actually, I'd call this more of a threak. Tiene 3. Qué chiste más malo. Te ve que tiene 2, tiene 3. ¡Ah! ¡Qué bueno! A ver. Brown water. Vaya. My, what a big coffee maker. A ver, pero había café, párate. ¿Había café dentro? ¿Has dicho cafetera? A ver, esto lo voy a... Jumpy little sucker. Ah, que castañetean. Vale. Brown water. Ah, sí que está lleno. Y este también, ¿no? I think I could lubricate my car with this stuff. Ush. Que es fuerte, quiere decir, ¿no? A ver, mira, microondas. The Duke Memorial Brand Microwave. Vale, vamos a ver. Vamos a abrir esto. Uy, parecía que había como una especie de etiqueta, ¿no? A ver la etiqueta. It's empty. Ya. Había una especie de etiqueta, ¿no? ¿O soy yo? It's a storage cabinet. Ah, no. Vale. La varadora rota, parece que está rota, ¿no? It looks pretty broken. Vale. 25 centavos, ¿no? Cada 30 minutos. Esto no sé lo que pone. No sentaros en las máquinas. It's a coin-operated clothes dryer. Vale, es una máquina a base de monedas. Estilo americana, vamos. A ver si hay algo de It's a coin-operated clothes dryer. No. Y gasté la moneda que usé para nada al otro. Bueno. Pues, habiendo llegado a este punto... Ah, coger la pizza. O pizza o lo... ya está haciendo su plan político, ¿sabes? El alcalde felicita... Vale. A ver aquí, ¿esto qué es? No es nada, ¿no? Espérate, a ver si... No, vale. Si creía que es un cartel o algo. Mira esto, no sé lo que es. Ah, vómito simulado. Qué bueno. A ver, pues... A ver, ¿qué pone? Justo lo que es, ¿no? I think it's fake. Creo, dice. Vale. Qué asco. Ha sonado ahí. A ver, ¿tengo algo para arrancar el chicle? El chicle este. Para la moneda, para la máquina de la lavadora. El tenedor puede ser, ¿no? Diría yo, ¿no? It's really stuck to the floor. Vale. Pues nada. Vamos a ver. Lo que pasa es que me está mirando todo el rato. Vamos a ir al pasillo a ver si le podemos echar el café descafeinado, que es lo más lógico que veo por ahora de hacer. Lo que pasa es que está mirándolo constantemente. No sé si puedo despistarlo de alguna forma. A ver, voy a intentar echárselo, ¿vale? Pero va a decir que no sé, que está mirando, ¿no? O a lo mejor lo echa, yo qué sé. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vale. Espérate que lo suelte, que lo coja. Está mirando, no creo que... Pero a lo mejor le despista. Vete a saber, yo qué sé. Thanks. Ah, mira. I needed a little pick-me-up. Must open safe.
Qué bueno. Must sign contract. Must provide for family. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Vale. Lo que pasa es que ahora dice que gira muy rápido el... A ver si me deja ver la contraseña. A ver si me da tiempo. Espérate, a ver. No creo. A ver. That must be Dr. Fred's contract. A ver si me da tiempo. He almost took my hand off with the door. No. Esto, si ya dice eso es porque no va a poder. Vale. Vamos a ver. Recordad, a ver, la cámara esta está grabándole a él. Y justamente en el edificio de arriba está la otra, la Edna, ¿no? Se llama Edna, la bruja, vamos, yo lo llamo la fea. Esa está grabando o monitorizando. A ver si hay alguna forma de visualizar la contraseña, porque encima no se ve. Ahí no se ve. Está hecho un poco para que no se vea. Pero a Edna no la podemos hacerle nada, ¿vale? A ver. Lo guapo es que cuando te cansas de un jugador que ves que ya no hay alguna salida o lo que sea, o que no se te está ocurriendo nada, lo que haces es te pasas al otro jugador, ¡pumba! ¿Vale? Y aquí tenemos... mira, le raja el culo. Tenemos al otro, ¿vale? Y seguimos con este hasta que quizá algún objeto que tiene el otro lo utilice este. O al revés, algún objeto que tenga este lo utilice el otro, ¿vale? Pero es que tenemos 3 líneas temporales. Entonces, este juego fue chulo por eso en su día. Por eso, porque era muy innovador, ¿no? Lo de las líneas temporales y como aventura gráfica. A ver por aquí. De los personajes me gusta... Este es más brutote. Me gusta la... Que se hace la tonta, la... ¿Cómo se llama? La Lavigne, ¿no? La Brigne o algo así. La chica. La chica va siempre andando así. Y parece que no se entera de nada siempre. Que... Anda, toalla. Ahí vamos a hablar con Ben Franklin, a ver qué nos dice. Hi there, mister. Franklin! Ben Franklin! Soon to be known as the inventor of electricity! Yeah. Do you know Red Edison? He's a scientist guy, too. Red Edison? A scientist? He's just an innkeeper who pretends to be a scientist, and he's not very good at doing either one. I can't believe Washington and Jefferson picked his inn of all places to write our Constitution. Coger todos los datos, ¿eh? Es importantísimo. Edison, electricidad. La máquina que necesita él, necesita la electricidad. Así que, cosas importantes, ¿vale? A tener en cuenta. Y también, están redactando la Constitución, ¿vale? Vamos a ver qué hay por ahí. A ver. Shouldn't you say the discoverer of electricity? You think the ultimate power in the universe is just under some rock waiting to be discovered? Ha! I, Ben Franklin, am going to summon power from the sky by sheer force of genius. Lo pone como si estuviese loco. You are truly whacked, Ben. Huh! That's what they said about the man who invented bifocals. Wasn't that you? Good point. Guess they were right. Y han cogido el mismo personaje, el mismo, que el otro, que el de las bromas.
Que me pregunto... A ver... ¿Red quién es? Ah, el otro científico, ¿no? I wonder what Red would say about that. Who cares about that crackpot? Vale, lo considera un chiflado al otro científico. Vale. I need Red to help me save humanity. Tiene que conocerlo al otro Red. So he's a missionary now, eh? Well, why not? Can't be any worse at that than he is at inventing. So, where's this Red guy at? A ver, ¿dónde está? Down in his secret lab, of course, neglecting his guests. Sí, supongo que en el mismo sitio, ¿no? Supongo que el laboratorio está en el sótano igual que... mira, ¿qué tiene de malo Red? What's so bad about ¿Le cae así Red? un poquito mal? What can you say about a guy who spent the last 4 years perfecting a left-handed hammer? He's insane! Un martillo para And he steals other people's inventions, too, before they can even apply for the patent. Que roba las patentes. Not that I'm bitter. Vaya, esto será de WhatsApp, porque él ahora no sabe qué salen los billetes. Aren't you the $100 guy? The $100 guy, not bad. Sí, ya lo Well, see ya. Carry on. Carry on. Adelante, carry on. Bueno, así aprendemos también inglés, ¿no? A ver, aquí no hay nada. ¿Nada? Vale, pues vamos para atrás. Uy, para atrás, para aquí. A ver si podemos entrar en la casa. Un coche sucio. It's totally covered with crud. Making it dirtier won't help. Vale. Pues venga. Vamos a ver. It's closed. Mira. Vamos a ver. Vamos a mirarla primero. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. ¿Cómo? Párate. A ver, que lo lea ahora. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Está hablando de un diseño novedoso que venga a Baltimore. Y con letras así de... You're brilliant. What a que es novel brillante. design. Come to Baltimore at once. Vale. Vamos a cerrar para que parezca que no hemos hecho nada. Ahora. No sé, a ver en qué se podrá utilizar. Todo se utiliza para algo, ¿eh? Ya os lo digo, todo. Todo sirve para algo. No, pero esto es una momia, ¿no? A ver. What's up? Don't feel like talking, huh? Vow of silence or something, probably, right? Voto de silencio, ¿no? Well, that's cool. I have something for Red Edison. Do you know where I could find him? Está hablando solo. Great hat, man. Cuidado. El sombrero, ha dicho... A ver si puedo pillar el sombrero. A ver. I dig the three-corner idea. ¿Cómo son las pirámides? ¿Cómo It's like the pyramids, you know? Como está de cachondeo, como no le contesta. I heard pyramids are supposed to have weird energies. Far out. Well, nice talking to you, dude. Ya está, ya se ha cansado. Vale, a ver si... No puedo. Pero a lo mejor, yo que sé, cayéndosele o... Que se caiga, a lo mejor se le cae el sombrero. Vete a saber, ¿eh? Todo hay que tenerlo... Todas las cosas que dicen. Salón principal, ¿vale? Uy, qué frío tiene ese.
it's padlocked. The Constitutional Convention invites your comments, critiques, amendments to the Constitution. Buzón de sugerencias, ¿vale? Es decir, aquí se podría echar cualquier cosa que necesitemos. Recordad que cualquier cosa que se mete ahí, están haciendo la Constitución. Cualquier cosa que se mete ahí, la pueden tomar como algo curioso para tener en cuenta la Constitución, ¿vale? Es decir, que cualquier papel o lo que sea escrito puede ir ahí. A ver, párate, a ver qué tenemos. No, esto es una carta de que le ha gustado. Ah, ¿y esto? No creo que me deje de usar esto, ¿no? Porque esto no. A ver, espérate. Better not. That might invalidate the patent. Vale. Ah, que podían violarle la patente. Vale. Se arranca la barriga. A ver, Leonard, por ejemplo. Libro de texto. Este que tenía el libro de texto era... ¿De qué era el libro de texto? El libro de texto... The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Great stuff. Sí, bueno, pero esto no... Es de electricidad. Eso no sabrán... No sabrán nada de electricidad. ¿Y esto qué es? It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Esto también tiene electricidad, ¿no? Supongo que esto no... A ver... ¿Y esto? No, pero esto es un cartel, ¿no? Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school diploma not required. No, esto tampoco. Es algo que sea que todos los americanos usen. Ah, bueno, esto también ponía algo, ¿no? De todos los americanos. Pero claro, esto va a... It's from George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Bueno, pero aspiradora, a ver si ellos interpretan otra cosa. Voy a dárselo... ¿Cómo se hacía para dárselo? I'll just run to the Chronogon. There's something in the Chronogon. Vale, cualquier cosa que sea inanimada, como dijo el científico loco, se puede utilizar, ¿vale? Se puede enviar aquí. A ver, párate. A ver, ahora que está aquí. ¡La chao! Boy, it's sure quiet in here. I wonder if there might be any ideas worth discussing in the suggestion box. Maybe somebody should take a look. I say, lads, I have an idea. Does it have anything to do with starting a fire? No. Mira el frío que tiene. I was thinking it's about time we open the suggestion box. Don't you agree? Sure, George, if you say so. Yes, whatever you think is fine with us. Excellent. What's he thinking? No one of any importance has been here all day. What could be in the suggestion box? Perhaps he intends to suggest something himself. Oh. Here's a suggestion. It says, George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. What do you think, gentlemen? The basement. The basement es el sótano. Whatever you say, George. Your name's on it. I'm sure you must have a good reason for suggesting it. Yes. It's strange. I don't quite... Well, I'm sure I had a reason for it.
If there are no objections, we shall add it to the Constitution immediately. Y cualquier cosa que se nos ocurra ahí. No? Good, and so shall it be law. Queda como What's ley, a vacuum cleaner? Todo lo que hagas en el futuro se ve condicionado. Bueno, curioso, ¿eh? A ver, párate, a ver por qué tiene tanto frío. Must have poor circulation. Ah, tiene que... Yo. Hello? What's up, you cold? Cold? I'm freezing. Se está congelando. A ver, ¿por qué no hace fuego? Why don't you build a fire? Well, I keep asking Jefferson to build a fire, but he won't. Says he needs the log for posterity and won't part with it. Que necesita el leño, ¿qué leño? Que necesita el leño para la posteridad. A ver. He's going to give the log to starving children? I don't get any respect around here. Why, I bet if George I spent the winter in Valley Forge, Washington was cold, we'd get some heat in here. Vale, si George tuviese frío, haría fuego. Porque lo respetan, ¿no? Y vosotros... What are you guys doing in here? We're writing writing the... Constitution. We're drafting a constitution for the United States. Don't say draft, you'll only make me colder. Por Dios. Wimp. Sí que tiene frío, ¿eh? Y porque... Es verdad. Why don't you have some hot coffee? Quizá lo pueda enviar por el futuro, I can't stand coffee. It makes me Ah, irritable and want to bang my head No le against gusta. the walls. Bueno, pues entonces nada. A ver, lo dice. You say that as though it was a bad Mejor thing. le convence, ¿no? Do you have any idea how much it costs to fix a wall these days? It's a racket. Racket. Un robo sería robbery, ¿no? No sé. Qué fuerte, a ver qué dice. Shouldn't you guys be working instead of just sitting there? Look, this is hard work. We can't just write this thing off the tops of our heads. We have to think about important issues. Ah, Which important issue are you thinking esto es about? interesante, a ver. Something of vital importance. Hey, Tom, Thomas. can we put an amendment where the government provides everyone with wool sweaters? Oh, please. Yes, Can't you tiene. stop whining and think about something else? Why, if you'd been at Valley Forge with Washington, you'd... All right already. You see what I have to deal with? Mira, podía ser algo que obligue a tener un jersey de lana, ¿sabes? También. ¿El qué? How come you sign your name so big? Astigmatism. Interesante, ¿eh? Astigmatismo, por si, yo qué sé, en algún momento necesita las gafas. Todo hay que prestar atención, ¿eh? A ver. You mean you have like a childhood complex? All right. The truth is that a friend once told me that women go crazy over guys with a big signature. Que las mujeres se vuelven locas por gente que escribe con letras grandes. Ah, mira, si tiene una manta, ¿para qué necesita un jersey de lana? Awesome blanket there, dude. Thank you. It was given to me by my dear old colorblind Aunt Hattie. Well, I gotta go, dude. Vale. A ver qué más tenemos por aquí. A ver qué más. ¿Y el leño cuál es? Ah, este de aquí, vale. Vale. Y cápsula del tiempo, a ver un segundo. It looks like a martini shaker. Recordad que es una cápsula del tiempo, es en forma de lata, y él tiene un abrelatas. Pero no le van a dejar cogerla, vamos, estoy seguro que no. A ver el leño, ¿por qué no? It's big, it's heavy, it's wood.
Entonces ahora hay que hacer... Dice que a él le respetan. Y si él tiene frío... hará un fuego. ¿Vale? No me dejará cogerlo, está tocándolo todo el rato. Sorry, I'm saving it. ¿Y a ver esto? It's going to be a famous log. Don't touch that, it's government property. Ya ve la... ¡Uy! Pluma de oro. Aquí hay muchas cosas interesantes. Necesito oro para la batería. Stolen from the desk of George Washington. Hey, keep your hands off that. Vale, no me va a dejar absolutamente nada. Whoa, it's filling up fast. You can look, but don't touch. Vale, vale. Y ahora voy a preguntarle por qué no hace fuego. He looks oddly O familiar. convencerle que hace frío. Excuse me. Yes? Whoa, you're like George Washington. Claro, sí que yo como más esto. Very much like him, according to my wife, Mrs. Washington. Whoa. Indeed. A ver, para, a ver este. Cold enough for you? Cold? Why, you don't know the meaning of the word. I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my spit would freeze before it hit the ground. Cool. Extremely. A ver cómo... Nos estaba pensando a ver cómo hacer... A ver que mira también. Cool view of the outhouses. A ver, voy a preguntarle más cosas. Para tener más... Excuse me. A ver. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Yes. ¿Lo habéis visto? Se sacan los dientes. ¡Oh, qué fuerte! Los dientes, y encima chisporrotean como si tuviese frío. Lo acabo de ver ahora. Pero ¿cómo se lo doy? ¿Cómo se lo podría...? A ver, es cierto lo tuyo. Is it true about you and the cherry tree? Oh, yes, it's quite true. Why, I've cut down acres of cherry trees in my day. Dice que ha talado cientos de cerezos. Would you give me a demonstration? I don't see why I should. ¿Por qué? I've been thinking about what you said about cherry trees. Pondering the great truths, eh? Well... Vale. Vamos a insistir. I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. A ver si se va y me deja... Lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. Ah, mira, sí. But as you can see, there isn't. I only cut down cherry trees. Family tradition, you understand. Cherries only. There's nothing out there but cedar and kumquats. Solo hay naranjos fuera y él solo corta cerezos. Vale, pues... Vale, pues no sé. A ver si este me dice más cosas. Thomas Jefferson. A ver, ya. If I had a nickel for every time I've seen that face. Hey, tall, dark, and spiffy, my name's Hoagie. Well, how quaint. I am, of course, Thomas Jefferson, noted scholar, musician, horseman, student of the sciences, member of the bar. Oh, sure, I've heard of you, dude. What's in the can, Tommy? Thomas. My name is Thomas, and this, my chubby friend, is a time capsule. Filled with remembrances of our time to be revealed 400 years hence. Prestad atención. Serán abiertos dentro de 400 años, ¿eh? 400. Es decir,
cualquier cosa que esté en esa lata la abrirá la otra, la chica, la Vern. So, how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got a thing. Dude, is that like the Constitution? It is, now that our esteemed leader has sparked us with his brilliant vacuum suggestion, we're really rolling. In a few minutes, Washington's going to present his proposal to split the government into 8 branches: executive, judicial, legislative, bronchial, atypical, Freudian, elliptical, and extra crispy. I hope they've got a good editor. A ver. Could you start a fire, please? I'd love to oblige you, young man, but I can't. This is the only log, and I'm saving it for posterity. A ver, curioso. Necesitamos leña. George Washington solo corta cerezos. Y de ahí obtendríamos leña. Y por algún motivo, seguramente lo necesitaremos para aquel hombre seguramente nos tendrá que dar algo, porque si no, no existiría en este detalle tanto del frío, ¿sabes? Y la lata esa seguro que sirve para ver algo importante. Y quizá la pluma de oro es lo que necesitemos para la batería, ¿vale? A ver. How can you let Hancock suffer like that? A real man is warmed by the fires of his spirit. You should listen to Washington relate his experiences at Valley Forge and take heed. Que tú sí que sabes vestir, dice. Has anyone ever told you you're a very snappy dresser? Why, yes. I studied at Virginia Coat and Technical, where I majored in color theory. I was captain of the varsity cravat team. Those are impressive credentials, Tom. Thomas. Dude, I loved your work on the Declaration of Independence. Ah, thank you. What was your favorite part? Sí, a lo mejor es darle ideas para que lo ponga, ¿no? Quizá cualquier cosa que se me ocurra aquí, él la pondrá, ¿no? Bueno, de momento no pone nada interesante, así que... I like the we the people part. That's not in the Declaration of... Say, that's not bad. Maybe we can use it. Well, later, dude. Curioso, What? What's going to happen later? Vale, cualquier cosa se me ocurra se ve que la puede incorporar en la Constitución también. Aparte del buzón de sugerencias, a lo mejor se le puede decir cosas a él. It's a little cage with a canary in it, perched above a little lever. Huh. A ver, vamos a coger... Bueno, estos... Vale. Mira, aceite, Dios. Qué fácil, ¿no? I can't open it. Bitchin'. Vale, aquí hay agua, ¿eh? A ver si funciona. I don't wanna. Bueno, I don't wanna. I don't wanna. Vale, vale, de momento se ve que no... Esto no es nada. Esta mesa tampoco, los platos... Vale. El cubo, a ver este... A ver si hay algo dentro. It's empty. Vale, vale. I hope this wasn't used in the outhouses.
Uy, que no lo haya usado con las letrinas, dice. Vale. Vamos pillando cosas, hay que tener la mente siempre pensando también en Bernard, ¿sabe? Cepillos. Y lo que tiene el Bernard también en él, ¿sabes? Lo de los dientes. Lo de los dientes sí que castañean. Que tiene frío. Pero a ver, ¿cómo le puedo yo...? Se le tendrán que caer los dientes, ¿no? De alguna forma. Muy buenas, Ivy. Volviendo a mis antiguos tiempos de hace ya muchísimo. He visto, antes de empezar el juego, he visto que era del año 93. Yo digo, madre mía, lo que llovió. Madre mía, 27, 28 años, Dios mío. Este lo jugué yo, me lo pasé de cuando era joven, vamos, y me encantó. Y también se usa para aprender inglés, cosas así que te gustan, ¿vale? Se utilizan para aprender inglés y que lo voy diciendo, hay palabras que están saliendo ahora mismo, como sótano, basement, ¿sabes? Hasta que no lo sabía, por la edad que tengo, ¿sabes? Vamos a ver. Voy a pillar, de Leonard. Esto se lo vamos a dar. I'll use the chronogon. Vale. ¿Esto se puede coger? No creo, ¿no? Ahora pillado al... It's permanently attached to the countertop. Vale. Vamos a volver otra vez con este. Que se nos vayan ocurriendo cosas. A ver, ¿qué tiene este? A ver, para Leonard. Sí, voy a pensar ahora, a ver. No, el aceite lo utilizará. El cubo... ¡Ah! Cubo y agua. Cubo y agua. No, párate. Vamos por partes. Uy, una gota grande ha caído. Qué fuerte. Qué bueno el emoticono, ¿eh? Vamos a ver. A ver, recordar. Agua y un cepillo. ¿Ya se me está ocurriendo algo? How about an amendment that the president has to be a human being? Please, this is serious business. You're right. No, pero interesante. Así el tentáculo no puede ser presidente si quiere gobernar. Vamos a ver. Hombre, no tengo jabón. Quizá haga falta jabón, pero bueno, vamos a utilizar esto. I won't be able to get it very clean without soap. Claro. Vale, pues nada de momento. Pero ya has dicho que que de momento no lo limpia, pero lo limpia. ¿Vale? ¿Y si lo empujo a este? Empuja. That would not be respectful. Vale. Besides, I might get caught. Pues... That would not be respectful. Vale. Besides, I might get caught. No te preocupes. A ver si sigue estando en el mismo sitio. Ah, sí, sigue estando en el mismo sitio. A ver, vamos a darle
el esquema, que no creo que lo necesitemos nosotros, sino él, ¿no? Supongo. Super battery, eh? Brilliant design. Sometimes I amaze myself. Now all I need is oil, vinegar, and some gold. ¿Vale? Aceite, vinagre y un poco de oro. Bueno, pues tenía también lechuga. Pero bueno, se ve que él no quiere lechuga. A ver, el aceite ya lo he encontrado, ¿vale? Ah, excellent. I need that for my super battery. It looks more like a raincoat than a lab coat. Hey! No. Only employees are allowed to use that lab coat. ¿Cómo? Solo empleados. Solo empleados. Espérate, que había algo que solo era... A ver. El... Leonard. Leonard tenía un cartel de empleados. A ver que lo lea. Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school diploma not required. Ah, mira. Vamos a dárselo. A lo mejor es que no sé, a lo mejor dice, mira, pues no me recuerdo que haya hecho esto. Pues sí, contratado. Vale. Todo hay que probarlo, ¿eh? En estos juegos hay que probar todo. Todo. ¡Todo! Vamos a ver, vamos a dárselo a ver si cuela. Si no, pues nada, lo hemos probado y ya está. No pasa nada. Cuela. What's this? Help wanted, moronic drone, assist genius, yada yada yada. Well, I'm the only genius around, and you look dumb enough. So pick up your lab coat and get to work. Perfecto. A ver, para algo necesitaremos esta bata del laboratorio. Para cualquier cosa, no sé qué será. A ver, vamos a mirarla ahora. It looks more like a raincoat than a lab coat. Parece más un impermeable que una bata de laboratorio. Importante, ¿eh? A ver. It's covered with plans and junk. Vale, nada más. ¿Qué más tenemos por aquí? Just looks like a regular hammer to me, but then I'm no scientist. Say, that's a left-handed hammer, you know. I invented it myself. It was for my ungrateful slob of a left-handed son. Oh, well. Vale, me ha dejado cogerlo. Martillo para zurdos, ¿eh? Just looks like a regular hammer to me, but then I'm no scientist. A ver qué más tiene por aquí este. Vale, de momento... A ver, voy a hablar con él, que no voy a hablar con él. A ver. Hey. What is it? You look kind of familiar. Of course I do. I'm Red Edison, the inventor, not to mention owner of this inn. Perhaps you've seen my picture in some important scientific journal. Then again, maybe not. No, sí, hombre, sí es el del futuro. Do you know Ben Franklin? Franklin? Ah, no, I would never associate with that overstuffed. Uy, ¿qué más se llevan los dos científicos? He has the stupidest idea about glasses with one red lens and one blue one. Tiene una ¿qué será eso? A lo mejor me sirve. Unas gafas con una lente roja y otra azul. A ver, what are you doing? I'm working on a new battery with an incredible storage vale, capacity. Importante. Ya está trabajando en ella. Y
What was it you needed for that battery Sí, vinagre y again? oro, ¿no? Oil, vinegar, and gold. I still need the vinegar and gold. Vale. Let me know if you happen across any. Vale. Pues ya está. Esta es la misión importante de él, que ya la sabemos desde el principio. Importante. Hemos pillado el... Recordad, el martillo. I'm guessing it conceals the entrance to a secret lab. A ver qué más tenemos por arriba. Vamos a subir. Es la misma casa, ¿vale? Pero claro, de hace 200 años. No está tan... Obviamente no está la nevera. A ver qué más tenemos por aquí. Escucha, qué fuerte. El Matan Max. Ese otro juego que me gustaría jugar. Lo que pasa es que ese sí que no me... seguro que no me acuerdo de tantas cosas como este. El Sam Max, perdón. The late Max Addix. His petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. A ver si puedo entrar aquí. Sí. La cama de George, vale, es la cama de George. A ver, perdón. I bet it calls the butler just like on TV. Vamos a ver, vamos a tirar de él. Here I am, don't get your carols in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Qué fuerte. Para algo servirá, ¿eh? All done here. Bye now. Para algo servirá, ¿eh? Ya os lo digo. A ver, voy a usar la cama, por ejemplo. Voy a pegar golpes. Por algún motivo se necesitará, ¿sabes? No sé para qué ahora mismo. A ver, voy a mirar a ver si hay... It's all rumpled up. ¿Y tirar de ella mejor? No. Por algún motivo se necesitará, ¿vale? Ahora mismo no caigo... A ver, voy a tirar otra vez el cordón. Here I am, don't get your carols in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. A ver si deja caer algo, yo qué sé. Esto siempre hay que probar cosas, ¿eh? En estos juegos. Vale, o quizá esta mujer está en otro lado haciendo una cosa. Y si le hacemos esto y nos vamos a donde esté ella... Bueno, vamos a fijarnos en ella a ver si está en otro lado, ¿vale? De momento vamos a dejarla aquí trabajando. ¡Ey! Cuidado, cuidado, que ya se... ¡Ah! ¡Ah! Se queda dentro para salir. Ahí vamos a empujar el carrito. No way, I'd be busted for sure. Vale, venga, pues tira. No way, I'd be busted for sure. Pues mira, vamos a hacerlo de... A ver, vamos a usar el SOAP. Que no me recordaba cómo se decía en inglés. SOAP, está muy bien. El jabón, The water's all sudsy now. Ah, asómate. Y... Nothing to clean in here. Vale. Dum-de-dum. Looks like a big storm. See, this is why I never wash my car. Ah, claro. Mira, ya le hemos hecho volver por algún motivo. Hey, Ben. Oh, it's you. Where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy.
But how are you ever gonna get lightning if you're not gonna stand out in a storm? Claro. To be frank, which I am, I don't know. The science of electrodynamics, much like your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say. What a genius. Interesante. Supongo que se ha llevado la cometa, que se la tendremos que pillar, porque es la única forma de, a lo mejor, de... La batería supongo que estará descarga cuando me la dé. Y supongo que será la única forma de cargarla, que será con un... Hombre, con un rayo, no sé, pero bueno. A lo mejor, no sé, un regulador o algo que haya en el juego, yo qué sé. Pero es interesante, ¿eh? A ver si ha ido ahí Ben Franklin. A ver si está ahí con ellos. No. No, mejor aquí me parece que habíamos llegado al tope. Arriba. Vamos a seguir arriba. A ver qué nos encontramos. Esto ya lo teníamos, esto es lo que faltaba. I told you guys I'll get to the flag next. I'm working as fast as I can. Ah, qué bueno, haciendo la bandera. Hey, chill. Take your time. Don't tell me you've got another design change for the flag. Otro diseño. Es decir, que ya te está dando la idea de... La coletilla te la da rápida, pero tienes que pillarla. Dice, tengo I've got another design change for the flag. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? No, aún no tiene nada, ¿no? Could it have a chrome-plated bald eagle robot on it? Claro, es la que hay, ¿no? Oh, what the heck. At this point, I'd do anything just to have it over with. Put the pattern on the table and I'll look at it when I'm done with this job. Vale. Tendré que dejar ahí el patrón, ¿vale? Cuando pille los prototipos. I like these. Too late. You've already rejected those. Ah, ya la han rechazado. Vale, voy a... ¿Y este? That'd make a killer t-shirt. Stars and stripes, dull, dull, dull. Hey, don't criticize unless you got a better idea. Qué bueno, ¿habéis visto el invento? Una mecedora que mueve el este. Que... A ver, ¿y los patrones? Stars and stripes, dull, dull, dull. Hey, don't criticize unless you got a better idea. Gosh, I never want to mess with history. Nice day outside. What are you talking about? Can't you hear that storm coming? The bed's in the way. I couldn't sleep in here with all the racket. Who asked you to? Betsy Ross. No sabía yo que se llamaba Betsy Ross, la de... The guys downstairs say they want a big family crest, and in the four corners they want a keg, some babes, a guitar, and some drumsticks. And underneath it all put America Rocks. Just put the plans on the table and I'll get to it. Sí, que se los ponga en la mesa. No te hace caso. Vale, vamos a ver. Mira, ya he conseguido que Ben Franklin se meta dentro. A ver. Chateau de Cheapo, 1775. Vale, vino. Oh, qué bueno se... Claro que sí. El vino cuando se agria se hace vinagre. Si encuentro un sitio donde meter la botella y que nadie la coja en 200 años, es vinagre. Y luego me la dará... O la viñ, por ejemplo. O la viñ.
Vale. I don't quite see how it can fly. I don't understand that technical stuff. Hey, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Oh, it's just a coffee stain. Ay, ya me estaba asustando. A ver. Grody, man. I don't go through people's underwear. Vale. Aquí parece. A ver. ¿Y si le doy golpes también? Nah, there's printer's ink on the sheets. Vale. Vale, vale, vale. Qué bueno, tío. Caballo. ¿El qué? ¿Hablar al caballo? Hi, horsey. Oh, hi yourself. Oh my god. ¿Qué habla el caballo? Wow, you can talk. Wow, so can you. What a coincidence. Qué fuerte. I didn't think horses could talk. Maybe they just never had anything to say to you. Ever think of that? You mean horses have been snubbing me my whole life? Well, if you want to put it that way. Que han estado ignorándome toda la vida los caballos. Qué fuerte. Es una forma de ver las cosas también. Is this some kind of a trick? A ver. I don't do magic. I'm just a horse. Qué fuerte, qué bueno. Bonito. Nice teeth. Thanks. I paid quite a bit for them. Did I mention how great your teeth look? Thanks again. A ver. What's a nice horse like you doing in a place like this? Hey, I live here. What are you doing here? I'm trying to get back to the future and save the world. The future, huh? And I thought that Franklin guy was off his nut. Well, I gotta go. See you later. Qué fuerte. A ver si el vaso de qué es. A ver. It looks like someone's dentures were in here. ¿El qué? Hey, I've got to put them somewhere. No la puedo coger. I don't think I want this. Vale, vale. Qué fuerte, tío. Me ha gustado lo del caballo. Que han estado ignorándola toda su vida, dice. Question is, which one's stuffed and which one's the real McCoy? I assure you that we are both real, but we are neither one of us McCoys. We are Edisons, Ned and Jed. Who's who? Does it really matter? Even our dear father can't tell us apart. He only knows that one of us is left-handed while the other is right, but that neither of us are following in his tiny scientific footsteps. Ya me acuerdo, qué guay. Vale. Hold still, Jed. So, Me voy recordando I'm almost too frightened to ask. Esto es lo que mola de los Oh, juegos. you're the marble delivery man? No, no soy yo. Or the model? Sí, el modelo, sí, también tengo un cuerpo de modelo. I'm the delivery man, okay, if I unload in here? Actually, we are well supplied with medium, so thank you, no. This ain't medium, it's the extra large stuff. A ver, ahora... Please go away. We artists are very sensitive to your kind of people. Ya me he recordado. A ver, antes de eso. Este es el de la derecha, es el de la misma estatua que hay allí en la Etna. Y recordaros que la Etna, cuando yo le pego un empujón, se engancha del brazo de aquel. Y resulta que los dos son iguales.
Es decir, que no cambia la historia. Pero el otro está pegando mazazos con la maza esa. Y yo tengo una maza, ha dicho que es uno es zurdo y otro es diestro. ¿Vale? Entonces si le doy al la maza zurda se la doy al diestro, se intercambiarán las posiciones y la otra no se agarrará. ¿Vale? A ver, espérate. What kind of people? Que ha dicho lo de antes. Big dumb people. Ay, le llama estúpido en toda su cara. Sorry, hope I haven't jostled you. Voy a hacer que lo haga, ¿vale? Ya sé lo que cambiará. Cambiará la estatua de allí. Me estoy recordando ahora. Perfecto. Eso sí me deja entrar aquí. Too late. Vale. A ver un segundo. El opaque está ahí presente. No sé si de alguna forma... Oh no! I've lost it! He perdido el arte. Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so transitory? Must art be so cruel? I'm a failure. Don't say that, Ned. Father was right. We Edisons are made to be scientists, not artists. Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity. Why don't you let me take over for a while? I'll clean this rubble up and start over. You relax. Have a cappuccino. Un cappuccino. I'm glad we switched places. Y él es zurdo y ahora está en el otro lado, ¿lo veis? I think you're coming out quite well. Voy a ir ya al otro lado. A ver. ¿Lo veis? Qué guay es recordarse las cosas así después de tanto tiempo, tanto tiempo. A ver, voy a pasar al otro. Sube arriba, anda. Sube arriba. Arriba. Vale. Más arriba. Ahora sí. Well, you know what they say. If you want to save the world, you gotta push a few old ladies down the stairs. Uy. Vale, pues mira aquí. Este es lo que hay que mirar. Ahí está. 57. There's no tape in the machine. Ah, que no tiene... There's no tape in the machine. Vale. Vamos a salir un segundo. Entonces, There's no tape in the machine. There's no tape in the machine. Vale. There's no tape in the machine. ¿Cómo se sale? There's no tape in the machine. Te he entendido. There's no tape in the machine. Pero ¿cómo salgo? Ahora. Vale, sí que tenía una cinta yo, que era aquí. La había pillado y estaba en blanco encima. Ahí está, a ver. Ahí está. Esto es SP y EP, no me acuerdo lo que era. SP.
Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Come with us. Hostia, qué fuerte. We'd like to go over some of your records with you. Upstairs. ¡Qué fuerte! Se lo han llevado para arriba. A las escaleras de arriba. Sacar, ¿no? Eject. O play, ¿no? Más bien. The tape's at the end. Vale, entonces vamos a rebobinar. Perfecto. Esto será mejor despacio, ¿no? A lo mejor. Ahí está. 101 999 57. Vale. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Come Qué fuerte, tío. with El de doblaje tenía que estar. us. Eso ha sido grabado, tío. Eso ha sido grabado así. En esa pausa. Qué fuerte, muy bueno. Bueno, que se queda ahí la cinta, da igual, ¿no? Voy a ir corriendo abajo. Se lo han llevado arriba, ¿eh? Es decir, está arriba, no sé, a ver si... Es que, claro, recordad una cosa. Aquí puede estar el contrato, que es lo que había que coger, pero tiene que firmarlo. Y ahora me la han cogido, los de la CIA me la han cogido arriba. No me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. A ver. Let's see, it's 101-99957. Qué fuerte. A ver, voy a mirarlo un segundo. El contrato. Ya veréis que seguro que me entiende de Maniac Mansion. The party of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. Vale, pero... Vómito, embudo... Bueno, a ver, de momento... Vale, voy a ir arriba del todo. A ver si me acuerdo qué es lo que pedían los policías para... ¿Qué le pedían? Good thing we've got Dr. Fred under wraps in the next room, huh? All that red tape ought to keep him busy. La cinta roja le mantendrá ocupado. Did you say you have a PP-41 facilities paraphernalia declaration over there? Nope. How do you suppose the Dodgers are doing? Well, their win-loss ratio is 28% below normal. However, the successful slide margin is actually up 3 points since May. A ver. I've noticed that they seem to do well with the man on first after a fly ball when the opposing pitcher is left-handed wearing a green hat. Llevo 2 horas y media jugando al juego sin darme cuenta, Fascinating. Voy a salvar y lo voy a dejar aquí para el próximo día. Lo más probable es que sea mañana a las 7 de la tarde, los que me veáis en directo y los que me veáis en YouTube cuando queráis, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, salvando. Ahí está. A ver, que se salve ya. Bien. Pues nada.
Mañana seguiré con este juego. No sé si jugar también al otro que empecé también, el How to Survive, cómo sobrevivir 2, ¿vale? Que era de zombies y está bastante bien, pero creo que seguiré a este, ¿vale? Así que nada, recordad que todos mis vídeos están en YouTube y nada, un saludo a todos, los enlaces los tenéis ahí en Twitch. Pues venga, hasta luego.